tengas ese deseo de estar con nosotros compartiendo lo que el Señor está poniendo en todos nuestros corazones. Vamos a empezar dando paso a la palabra. Vamos a leer un salmo, el Salmo 95 en concreto, que es parte de este capítulo 3 de Hebreos que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a pedirle a nuestro hermano Benjamín que nos lo comparta. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Gracias, Benjamín. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Ariana, ¿quieres pasar, hermanita, y lo haces? Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú haces, Padre. Permítenos escuchar tu palabra, Señor, permítenos callar todo ese ruido en nuestra mente y sé tú adueñándote de nosotros, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Muchas gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a la meditación en la palabra, lógicamente. Espero y deseo, sinceramente, que todos los que formamos parte del pueblo de Dios tengamos la alabanza de continuo en nuestro corazón y que sea esta la que nos mueve, ¿verdad?, a exaltar el nombre del Señor. Muy bien, vamos a leer el texto en el cual vamos a meditar hoy. Es un texto, todo un capítulo de Hebreos. Dice así: el capítulo 3 del libro de Hebreos, vamos a leer en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios, que en otras traducciones pone apóstol, y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró así, como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene su constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, o como dice en otra versión, sobre su casa. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. O como dice otra versión, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios, del Dios vivo.
Adviértanse, en otras versiones dice, anímense, exhórtense unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Hasta aquí el capítulo 3 del libro de Hebreos, o la carta de Hebreos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos dirija. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, nos ponemos en tus manos, Señor, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, Señor. En especial, este siervo tuyo te ruega, Señor, que tú limpies mi vida, que me ayudes, Señor, a presentar con claridad tu palabra, Señor. Pero te pido también que tu Espíritu Santo esté abriendo los corazones y esté dando la capacidad de entendimiento que necesitamos para captar lo que tú nos muestras en tu palabra. Padre amado, te rogamos también por todos los hermanos que están escuchando ahora o que lo escucharán más adelante, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas tu mensaje. Señor, que sea útil, que lleve el fruto para el cual tú lo envías. Y en esta mañana nos acordamos de todo tu pueblo, en la faz de la tierra, Señor. Y nos unimos a todos aquellos que te están adorando, a aquellos que te están buscando, Señor. Nosotros también, con una necesidad imperiosa de ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, ayuda a los que están pasando por el trance de la enfermedad, Señor, que tú los fortalezcas. Queremos ver tu mano obrando milagros en medio de esta situación, Señor, por la que estamos atravesando. Pedimos por los hermanos que quizás no están enfermos físicamente, Señor, pero están cerca de la depresión, están cerca, Señor, de romper todo compromiso contigo, Señor, que tú estés con ellos, que estés con los más débiles, con los que están sumergidos en la prueba, Señor. Te alabamos y exaltamos el nombre de tu Hijo Jesús, y es precisamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por sus méritos, Padre, que te pedimos que bendigas esta palabra. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto en estas 4 anteriores predicaciones sobre Hebreos? Bueno, hemos visto que Dios habla, sigue hablando y que seguirá hablando, lógicamente, y sobre todo que habla a través del Cristo, a través de su Hijo encarnado, que es superior a cualquier otra criatura, porque Él es Dios, lógicamente. Y aquí, en este caso, en este texto, lo que nos llama es a tomar una decisión, pero una decisión firme. La cuestión es que cuando tomamos una decisión y adquirimos un compromiso, lo que se espera es que seamos fieles hasta el fin. O sea que de lo que nos va a hablar este texto es precisamente de la fidelidad ante un compromiso que hemos adquirido. La fidelidad sin compromiso, lógicamente, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. Se adquiere un compromiso y se espera de él fidelidad. Podríamos poner muchos ejemplos en la vida, pero uno bien común es el matrimonio, donde se compromete una persona con otra y se espera que se sean fieles hasta el fin. Con Dios, 3/4 de lo mismo. Nos comprometemos con Dios cuando hemos creído en Él al principio y Dios espera que nos mantengamos fieles hasta el fin. Hoy vamos a hablar de la fidelidad a Dios, de la fidelidad. Y aquí en este caso en el texto nos pone como ejemplo a Cristo, el ejemplo máximo, no puede ser de otra manera, pero también aparece la figura de Moisés, un hombre que anduvo con un pueblo rebelde y que se mantuvo fiel, y nos lo pone también como ejemplo. Bien, había un diplomático de origen germano, alemán, pero con nacionalidad americana. Este diplomático tuvo
cota máxima de popularidad allá por los 70-80, incluso llegó a estar en España en la época de la transición, se llamaba Henry Kissinger. Este hombre es judío y tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención. Yo os voy a dar una paráfrasis de lo que él dijo. Dijo lo siguiente: la distinción fundamental entre una superestrella y un héroe es que aquellos, las superestrellas, buscan la aprobación de multitudes y sin embargo los héroes suelen andar solos. Las superestrellas, además, buscan el éxito personal. El héroe busca derivar sus valores internos en beneficio de los demás. Henry Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz por firmar la paz, nunca mejor dicho, de la guerra de Vietnam, que esa guerra tan controvertida en Estados Unidos. Por esa causa se le dio el Premio Nobel. Y me llamaba mucho la atención esta frase, ¿no? Esta frase que él usaba. Dice, una cosa son los superhéroes o los superestrellas y otra cosa son los héroes, que muchas veces trabajan en silencio. Hoy en día, con todo lo que nos está aconteciendo, es cierto, hay muchísimas superestrellas que parece que nos llaman mucho más la atención y sin embargo los héroes que están trabajando en silencio en hospitales o a veces en otros sitios, pues no reciben tanta atención, ¿verdad? Ni llaman tanto la atención. Bien, aquí en nuestros tiempos, en nuestros días y de unos años a esta parte, hay una figura que por medio de las redes pues ha cobrado cierta popularidad, o mucha popularidad, y nunca mejor dicho. Es la figura de los influencers. Creo que todos hemos oído hablar de lo que es un influencer, ¿verdad? Esas personas que aparecen en las redes, hablan y a las cuales les siguen mucha gente que ni siquiera conocen, por cierto. Pero bueno, ahí están los influencers. Una persona que cuenta con cierta credibilidad en un tema concreto, parece que entiende de ese tema, entonces cuando él opina, pues él influencia a otras personas a que compren o se adhieran a algo. Claro, las empresas y los grandes holdings están encantados de tener un buen influencer en sus filas, porque eso supone más ventas. De alguna manera estos influencers se convierten en prescriptores. ¿Qué es un prescriptor? Bueno, pues prescriptor es esa persona que tiene esa habilidad de influir en un determinado público cuando comparte su opinión. Y eso les lleva a esas personas a comprar ese producto o a unirse a ese grupo, por lo que sea. Lógicamente, si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, nos preguntaran quién es tu influencer, ¿qué diríamos? Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando dirían, bueno, para mí mi influencer es Cristo. Y lo que Él dice me hace tomar decisiones correctas. Y la pregunta que yo me hago, viendo este texto que hemos leído en esta mañana, es, ¿está Cristo siendo considerado detenidamente por cada uno de nosotros? Porque es a lo que nos insta este texto. Empieza el versículo 1 y dice así: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo o que van a la gloria, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios, en otras versiones dice apóstol y sumo sacerdote. Bueno, lo que está claro es que en este texto, en este capítulo, así como en otros, primero nos hace lo que sería la doctrina, nos explica la doctrina y luego nos hace la exhortación. En este capítulo empieza al revés, empieza dándonos la exhortación y luego nos desarrolla la doctrina, porque comienza diciendo, consideren detenidamente a este Jesús. Consideren, escuchen, atiendan a Jesús. Y además este mensaje está dirigido a nosotros, porque dice, a vosotros que habéis sido llamados al cielo. Lo que hagamos nosotros como hijos de Dios debería estar influenciado principalmente por lo que Jesús enseñó, por lo que Jesús dijo y por lo que Jesús dice. Ahora dice el versículo 2, pues él fue fiel a Dios quien lo nombró, así también como Moisés
fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Bueno, la palabra fiel, y por hacer una puntualización, un detalle, la palabra fiel proviene de aquella aguja que tenían las balanzas. Esas balanzas antiguas tenían una aguja, eso se llamaba fiel. Cuando se ponía peso en una o en otra balanza, ese fiel se movía en un sentido o en otro hasta que marcaba el peso exacto. Y ese es el origen de la palabra fiel, lo que da el peso exacto. Bien, dice que Moisés fue fiel en todo, pero Moisés fue un arquetipo. Un arquetipo viene de la palabra arge, fuente, principio, origen y tipo, impresión o modelo, o un patrón, un ejemplo a seguir. Y efectivamente, sí que Moisés fue otro influencer. Es digno de ser considerado también, pero no tanto, lógicamente, como Jesús, que luego vendría a ser el antitipo. Jesús era el ejemplo por antonomasia, era el ejemplo máximo de fidelidad a Dios. Pero Moisés también fue fiel a Dios. Es más, encontramos en el libro de Números, capítulo 12, verso 3, que se nos dice lo siguiente: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. O sea que tenía una cualidad Moisés, aparte de fiel, era la de ser humilde. Y es a lo que el Señor nos llama a todos nosotros, a ser mansos y humildes así como Él lo es. Esa es una de las características que se tienen que reflejar en nuestra vida. Si decimos que quien nos influye, quien marca nuestros pasos y decisiones, es precisamente Jesús. Versículo 3. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la misma casa. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Nos está dando aquí la palabra una ilustración clara, sencilla, de qué trata de decirnos. Nos trata de decir que Moisés fue puesto sobre la casa de que estaba construyendo Dios, fue puesto sobre ese pueblo de Dios, pero dice, detrás de ese administrador, detrás de esa persona, estaba el constructor de la casa. Y es más, y habría que tener en cuenta esto, cuando nosotros vemos una casa arquitectónicamente bonita o que nos llama la atención, hombre, la casa tiene mérito, pero más mérito tiene el que la ha hecho, ¿no? Entonces, Dios está haciendo un pueblo, Dios está haciendo un trabajo en cada una de nuestras vidas. Y por muy fantástica o por mucha buena cosa que pueda surgir de nosotros, la gloria siempre debería ser a Dios. Él es el que nos habilita, Él es el que nos capacita, Él es el que cubre todas nuestras carencias. Él tiene que salir glorificado de cada uno de nuestros actos y decisiones. Dice el verso 5, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo, y atentos a esta expresión, dice, su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. O en otras versiones dice, está sobre la casa. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. En otras versiones dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Necesitamos, sí o sí, transmitir y transitar por la vida confiando en Dios. Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Está preparando un pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo también, pero en la faz de la tierra. A veces tenemos una visión limitada de lo que somos y de lo que Dios está haciendo. Pero por duras que sean las circunstancias, ahora, por difícil que sea la situación por la que estamos atravesando, Dios sigue actuando, Dios sigue trabajando con las circunstancias. Y nosotros debemos aprender a buscar su influencia para salir airosos de todo esto. El problema que tenía este pueblo
es que ante las pruebas, ante las dificultades, lo que hacía era echarse atrás y quererse volver a Egipto, de donde Dios los había sacado. Y es a lo que nos está llamando este texto. Hemos sido libertados de esa esclavitud del mundo. Dios está trabajando en nosotros y tenemos que seguir adelante a pesar de las dificultades, confiando en que Dios está con nosotros. Dice el verso 7, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Existe un mensaje de Dios para hoy, para este día. Dios sigue hablando hoy exactamente igual que hace 3.500 años o 4.000 años. Pero este mensaje tiene dos efectos en los corazones, o tiene dos posibles efectos en el corazón. Uno es que el corazón se endurezca, rechazando directamente el mensaje, y otro es que el corazón se derrita por tanto amor. Esto es el mismo que produce el sol en dos materiales diferentes, en el cemento o en la plastilina. El sol es el mismo, pero si el sol golpea en el cemento húmedo y tierno, lo que va a ocurrir es que ese cemento se va a endurecer rápidamente por su efecto. Pero si ese mismo sol se deja caer sobre la plastilina, aunque ésta esté sólida, el efecto que va a producir es que esa plastilina se va a calentar y se va a derretir. Entonces ese mensaje de Dios, de que debemos confiar en Él, en nosotros, puede provocar un efecto u otro, y aquí el texto nos está llamando a que pongamos todo de nuestra parte, que consideremos a Cristo para que nuestro corazón no se endurezca. La sensibilidad de un corazón, ¿de dónde proviene? La sensibilidad de un corazón proviene de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo lo que sensibiliza nuestro corazón para poder entender su palabra, para poder asimilarla y para poder disfrutarla. Y esto es algo maravilloso, porque es también otro regalo de Dios. Dios nos regala la presencia, su Espíritu, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Por eso dice, pero por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Bien, no vamos a leer todos los textos que cita aquí el texto de Hebreos 3, pero por lo menos vamos a leer el que encontramos en el capítulo 17 de Éxodo. En el capítulo 17 de Éxodo leemos lo siguiente. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar para otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé delante de ti, pararé frente a ti sobre la roca». Y es importante este texto porque el otro día comentábamos el viernes en el ensayo acerca de una de las alabanzas. Pues aquí aparece en esta versión, en este versículo 6, «Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí». Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Eso le dijo Dios a Moisés. Esa fue la instrucción de Dios.
golpea la roca. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Fijémonos bien en esta pregunta porque podríamos aplicarla perfectamente a nuestras vidas todos los días. ¿Está o no está el Señor contigo cada día? Podríamos decir, sí que lo estaba cuando estamos en una situación, digamos, beneficiosa, una situación fácil. Pero ¿y cuando está en la dificultad? Y cuando estamos en dificultad, ¿está Dios o no está con nosotros? Estas personas que habían salido de Egipto se encontraban en un auténtico desierto, no había agua, estaban pasando sed, iban con sus niños, iban con sus familias, iban con todo lo que tenían, en un peregrinaje hacia un sitio que supuestamente Dios les había dicho que les iba a entregar. Y su confianza empieza a resquebrajarse por la prueba. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, y más hoy en día. Lo que antes para nosotros era habitual, las reuniones, los encuentros, las actividades sociales, se está viniendo abajo, se está resquebrajando, y nosotros podemos preguntarnos en algún momento de nuestra vida: ¿está Dios conmigo de verdad ante tanta dificultad? Yo me pongo en la piel de esas personas que han perdido su trabajo, o que trabajaban en hostelería, o que trabajaban en qué sé yo qué lugar, y de repente se ven abocadas a estar sin trabajo, a esperar a que esto se solucione, y esas personas, y otras muchas que están pasando por dificultades, podrían preguntarse: ¿de verdad está Dios conmigo? Y la palabra nos insta otra vez más, dice: considera a Jesús, considera detenidamente a Jesús, al que era fiel. Dice el versículo 10: por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que yo les digo. Eso dice Dios. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. No lo vamos a leer, pero estas palabras de Dios las encontramos en el capítulo 13 del libro de Números, a partir del verso 25 y parte del capítulo 14. Números del 13-25 en adelante. ¿Qué ocurría? No lo vamos a leer, pero vamos a recordarlo un poquito. Aquel pueblo llega cerca ya de la tierra prometida y Moisés manda a 12 espías para que consideren la tierra que tienen delante. Y cuando vuelven, 10 de ellos dicen: olvidémonos. La tierra de verdad que es una tierra que fluye leche y miel. La tierra de verdad que vale la pena. Pero es que quienes la habitan son gigantes. No tenemos nada que hacer con ellos. Y Josué y Caleb dicen: ¿cómo que no? Dios está con nosotros, no con ellos. Si Dios nos ha dicho que nos va a dar esta tierra, vamos a confiar en que esa tierra es la que Él nos ha prometido y que esa tierra va a ser nuestra. Otra vez más, la confianza. Confianza en lo que Dios dice. Considerar lo que Él dice. Por muy grandes que sean los problemas que tengamos nosotros hoy en día, Dios nos ha dicho que está con nosotros y que nos va a ayudar a pasar el trance de todo lo que nos acontece. Y nosotros debemos considerar una y otra vez la persona de Cristo. Debemos considerar lo que Él dice. El reto precisamente está en mantenernos fieles al compromiso que hemos adquirido con Él. Creer que Él realmente está con nosotros. Lógicamente, de aquella generación que salió de Egipto, ninguno llegó a entrar en la tierra prometida. El Señor los castigó, ni siquiera Moisés llegó a entrar.
Solamente los que tenían menos de 20 años en aquel momento pudieron entrar. Tremendo. Si nos fijamos en los números que nos ofrece el Antiguo Testamento, veremos que coincide perfectamente los que entraron en la tierra prometida con el número de personas que tenían menos de 20 años desde entonces. Bueno, son detalles que conviene que veamos en la Biblia, que los busquemos y que nos centremos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Tenemos delante gigantes, tenemos problemas que nos parecen insalvables, pero Dios ha dicho que está con nosotros. Y nosotros tenemos que ser como esos héroes, como esos influencers, que eran Josué y Caleb, que dijeron, ¿cómo? Los habitantes son gigantes, pero es que Dios está con nosotros. Y si Dios ha prometido, y si Dios ha dicho, si de verdad lo ha dicho, va a ser así. Dice el versículo 12, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¡Qué tremenda advertencia! Cuidado porque un corazón, dice, maligno e incrédulo. Dice, nos aleja del Dios vivo. Aquí no estamos hablando de que se pierda la salvación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir nuestra vida sin el descanso que ofrece Dios. Estamos hablando de vivir la vida sin la confianza puesta en Dios. Y eso supone para nosotros una amarga experiencia diaria. Dice el versículo 13, adviértanse. En otra dice, exhórtense, anímense unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. No debemos perder la firmeza, ni la frescura, ni el celo, ni la alegría, ni la confianza que teníamos al principio, cuando llegamos a Cristo, cuando creímos en Él, cuando nos entregamos a Él. ¿Cuál es el riesgo? Lógicamente, que a medida que vamos avanzando por la vida, a medida que vamos en este peregrinaje, lógicamente tenemos un problema, tenemos un riesgo, y es el de desistir, romper nuestro compromiso, escuchar a otros influencers que a diario llegan a nuestra vida y decidme si estoy equivocado o no, que nos dicen una y otra vez, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese que tanto te cuida? ¿Dónde está el que te acompaña? Ese es el riesgo. El riesgo es que escuchemos a esos influencers, que les demos más atención que la que le damos a Cristo mismo. Y eso haga que perdamos, que rompamos nuestro compromiso, que vivamos de una manera pésima, triste, amargada, deprimida. El pueblo de Dios no está llamado a vivir de esa manera. El pueblo de Dios está llamado a vivir en el reposo, en el descanso. Está llamado a vivir en confianza. Está llamado a vivir en fe. Está llamado a caminar y que su ropa no se desgaste, que sus zapatos no se desgasten, que en sus pies no surjan ampollas. Está llamado a pasar por esta vida triunfante con Cristo. Dice el verso 15, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, ¿cómo? Lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? A pesar de haber oído su voz. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Y concluye el texto. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad.
tremenda. La incredulidad es una enfermedad letal, y que siempre está al acecho. La duda, como una y otra vez trata el mundo, trata la corriente de este mundo de sembrar la duda en nuestros corazones, de hacernos dudar de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña. Pero hoy en día se necesitan personas que sean fieles a Dios, fieles a la hora de transmitir su mensaje, fieles a la hora de confiar en su presencia, en su ayuda. Pero no solamente que confíen, sino que actúen en consecuencia, que se caractericen por su fidelidad, por su compromiso. Personas mansas y humildes, pero mansas y humildes que van a ser probadas a lo largo de la vida. Esa mansedumbre y esa humildad se prueba una y otra vez a lo largo de los problemas de la vida. Podemos decir que somos mansos y humildes, pero si no pasamos pruebas, ¿cómo está apareciendo esa humildad y esa mansedumbre en nuestra vida, en nuestro carácter? Ahora la pregunta que yo me haría en esta mañana: ¿eres tú una de esas personas que confía en Dios, que espera en Dios, que descansa en Dios? ¿Está siendo Cristo tu influencer? ¿Es Él el que te ayuda a tomar todas tus decisiones? ¿Consideras lo que Cristo dijo y lo que Cristo enseñó cuando vas a tomar una decisión? ¿Necesitamos identificarnos con Cristo? Pues claro que sí, y considerarlo detenidamente. Él está trabajando, dice que Él es el constructor de la casa, que nosotros somos parte de esa casa suya. Él está cambiando mi vida, está cambiando tu vida. Se está edificando un pueblo. Pero la verdad es, ¿sientes que eres parte de ese pueblo? ¿Lo estás experimentando? ¿Te sientes parte de ese pueblo? Sus palabras y enseñanzas influyen en tus decisiones hoy, porque la palabra dice: si oís su voz, si oyereis hoy su voz, hoy. ¿Te sientes parte de ese pueblo? No te estoy hablando de una denominación, no te estoy hablando de una iglesia, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es mucho más que una denominación, mucho más que una calificación, es mucho más que todo eso. ¿Necesitamos invitar? Pues claro que sí. Es decir, exhortar a las personas a considerar detenidamente a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Necesitamos ser influencers también nosotros de parte de Dios. Necesitamos invitar a las personas a que consideren lo que Cristo hizo y dijo. Y necesitamos hacerlo por medio del ejemplo de nuestra vida, no solamente de las palabras. La gracia libertadora que encontramos en la persona y en la obra de Cristo nos ofrece experimentar esa verdadera libertad del pecado, de lo que nos esclaviza. Eso es lo que hace la gracia, nos ofrece esa liberación. Y también nos ofrece el descanso, como encontramos en este texto. Hay un descanso para el que confía en Dios. Puedes vivir la vida descansando en Él, confiando en Él, para nuestra alma. Ese descanso es un descanso interno, es un descanso profundo. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Descanso del alma, verdadero descanso. Pero cuidado, porque esta gracia liberadora, esta gracia libertadora, nos liberta del pecado, pero cuidado, no nos da nunca la autonomía para poder pecar como se nos antoje. Eso es libertinaje. La fidelidad, y esto es importante que lo entendamos, la fidelidad en la vida de la persona cristiana se muestra en el efecto que la gracia tiene cuando es bien entendida y el correcto uso que hacemos de la misericordia de Dios.
Eso es lo que se manifiesta en nuestra vida. Ahora, ¿Cristo y sus palabras deben ocupar nuestra mente y corazón? Pues en todo tiempo. Hoy, dice el autor, si oímos hoy su voz, que no se endurezca nuestro corazón. Es la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Es la hora de volver a considerar a Cristo. Es la hora de hacerlo de forma detenida. Ahora, cuando estamos luchando con nuestra fidelidad a Cristo, cuando estamos frente a otras influencias que nos están llegando, cuando percibimos que nos estamos endureciendo sin darnos cuenta, cuando percibimos que considerar a Cristo nos resulta ya pesado, que no estamos lo suficientemente conectados con Él, y nos hemos creado tal vez es que hayamos creado un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestro gusto, un Dios para que nos dé todo lo que queremos solamente, pero que no tiene poder para transformar nuestra vida, no tiene poder para darnos descanso. Esto es algo que deberíamos de contemplar y de considerar seriamente. Estoy realmente luchando con esa incredulidad, con esa falta de fidelidad. Estoy a punto de romper mi compromiso con lo que le he prometido al Señor, con lo cual me he comprometido de por vida. Estoy en ese trance, en esa tensión. El texto es muy claro. Considera detenidamente a Cristo. Vuélvete a Él, considéralo. Considera sus palabras, búscalo. La fidelidad también se sostiene por medio de la comunidad. Por eso es importante volver a tomar estos textos, compartir estos textos y volver a recordar que dependemos enteramente de Él. Tal vez, después de escuchar esta predicación y este texto, tal vez hoy en tu interior sientas una lucha. Dios te está llamando a confiar en Él. Dios quiere que respondas afirmativamente y quieres hacerlo con un corazón sincero y tierno. Tal vez quieras renovar tu compromiso con el Señor, pero sientes una lucha interna, sientes una tensión, si es ese tu caso, que espero sinceramente que no lo sea, sino que estés disfrutando de la comunión y de la intimidad con Cristo. Pero si sientes esa tensión interna para mantenerte fiel, si sientes que de alguna manera estás a punto de tirar la toalla en muchas áreas, de verdad, la pregunta que te hago, ¿estás valorando con claridad lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo? ¿Estás acercándote a Él, a su Evangelio? La fidelidad es algo que tiene que ver con la voluntad, y la voluntad tiene que ver con el corazón, con las decisiones. Un corazón es sensible, ya lo hemos dicho, por la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros te instamos, te animamos, yo te animo personalmente a que le pidas a Dios que Él ponga en ti ese deseo de considerar a Cristo, de acercarte a Cristo, de considerar sus palabras, de atenderlo, de pedirle, Señor, quiero que seas mi influencer, quiero que seas quien más influencia tenga en mi vida. Yo te animo a que ores en tu fuero interno, en lo profundo de tu corazón, y le pidas a Dios que te ayude, que despierte en ti ese deseo poderoso de escuchar su voz. Dile que quieres considerar sus palabras, sus enseñanzas, pero no mañana, díselo hoy, que es a lo que nos insta el autor de este texto. Hoy queremos escuchar tu voz. Termino con unas palabras de Jesús cuando estaba siendo interpelado acerca de aquel templo esplendoroso en la ciudad de Jerusalén. Él mismo dice de sí, les digo una cosa, aquí hay uno que es superior al templo.
aquí hay uno que es superior al templo, aquí hay uno que es superior a la predicación, que es superior al predicador, que es superior a un grupo, que es superior a la actividad, que es superior a lo que hagamos, que es superior a toda obra, que es superior a lo que tú puedas pensar, a todos tus problemas, que es superior a todo lo que te acontece. Y ese era Cristo y sigue siendo Cristo. Él es el constructor, Él es el que está trabajando en nuestras vidas y nosotros estamos llamados a considerarlo, a estimarlo detenidamente, a obedecerlo y a descansar en Él. Por eso te animo en esta mañana, como no, a que le pidas al Señor, simplemente, Señor, háblame, Señor, ayúdame, sea cual sea la circunstancia en la cual te estás desenvolviendo en este momento, sobre todo si sientes esa tensión de tirar la toalla por cualquier causa. Que Dios os bendiga y que sigamos fieles al Señor.